Vamos a ver a continuación cómo calcular la distancia entre un punto y un plano en el espacio. Para calcular distancia entre punto y plano hay que recordar que esa distancia será el recorrido mínimo que tenga que hacer desde el punto hasta llegar al plano. Y veamos que el recorrido mínimo para llegar del punto al plano es un camino que es perpendicular al plano. ¿Eso por qué sucede? Fijaros que si yo siguiera cualquier otro camino desde el punto P para llegar al plano, por ejemplo este, lo que tendríamos aquí al juntar este punto con la proyección perpendicular es un triángulo rectángulo, Dado que esta es la perpendicular al plano, cualquier recta que esté sobre el plano es perpendicular a esta de aquí. Entonces, fijaros que lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo y la distancia perpendicular es un cateto y cualquier otra distancia que yo tomara sería una hipotenusa. Dado que los catetos siempre son más pequeños que las hipotenusas, entonces esta será la distancia mínima. Luego veremos cómo demostrar la fórmula que vamos a aplicar a continuación para calcular esta distancia, que es la llamada fórmula de Lagrange. Para hallar la distancia entre punto y plano, aplicamos esta fórmula, donde cogemos el valor absoluto ¿de qué? De lo que tenemos aquí, el plano que nos dan, sustituyendo la x, la y y la z por las coordenadas del punto. Ver que tenemos escrito a x0, coordenada x0 del punto, b y sub 0, coordenada y0 del punto, c, z sub 0. Bien, más d. Todo esto en valor absoluto. Y luego lo vamos a dividir entre el módulo del vector normal al plano, que tiene de coordenadas a, b y c, como vimos en vídeos anteriores. Perfecto. Vamos a aplicar esta fórmula en el ejemplo siguiente. Yo tengo este plano pi y quiero buscar la distancia entre este plano y este punto dado. Y entonces voy a aplicar la fórmula de Lagrange. La distancia entre este punto y el plano pi será igual al valor absoluto de sustituir la coordenada x por la coordenada x del punto, es decir, x por 1, menos 2 por 3, que es la coordenada y, más 3 por menos 2, que es la coordenada z, y restando 1, en valor absoluto. Bien, y aquí abajo voy a poner el módulo del vector normal, es decir, la a, que es 1 cuadrado, la b, que es menos 2, es lo mismo que más 2 al cuadrado, y el 3 al cuadrado de aquí. Calculamos pues esa distancia que nos va a dar. En la parte de valor absoluto, el 1 con el menos 1 se van, menos 6 es menos 12, valor absoluto de menos 12, dividido entre la raíz de 1 más 4, 5, más 9, 14. El valor absoluto de menos 12 es igual a 12. Y finalmente lo que vamos a hacer es racionalizar para dejarlo mejor. Raíz de 14 entre raíz de 14. Esto nos va a dar 12 raíz de 14 partido de raíz de 14 por raíz de 14, que es 14. Simplificamos entre 2 y nos sale 6 séptimos de raíz de 14 y ponemos aquí unidades. Unidades de longitud, así que ponemos u solo. Bien, vamos a demostrar esta fórmula de Lagrange con un método de construcción que vamos a utilizar el concepto de producto escalar de vectores. ¿Cómo vamos a hacer esa distancia? Bien, vamos a construir un vector que vaya desde A hasta P, le llamaremos el vector AP. Las coordenadas de A serán A, B y C. Las de P ya sabéis que es X0, Y0 y Z0. Con lo cual, mi vector AP, vamos a ponerlo aquí, será igual a coordenadas de finales del punto P menos las de inicial punto A. X0 menos A, Y0 menos B y Z0 menos C. Bien, lo que vamos a hacer también es poner
sobre esta perpendicular voy a colocar justo en este punto de proyección, para que sea más fácil verlo, el vector normal al plano, que recordemos que es el vector perpendicular al plano, con lo cual sigue la dirección de esta perpendicular. Y este vector normal al plano fácilmente vemos que es igual a ABC, como sabemos, es decir, los coeficientes de x y z del plano. Bien, entonces, el razonamiento es el siguiente. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y aquí tenemos un ángulo alfa, que es el ángulo que precisamente forman n con AP, pero tomando cuidado de tomar el ángulo agudo NAP. Bien, eso ya veremos cómo lo hacemos a continuación. ¿Cómo vamos a calcular esta distancia? Pues fijaros que si esto es un triángulo rectángulo, esta distancia de aquí es el cateto contiguo al ángulo alfa. Así que voy a usar la razón trigonométrica coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto contiguo, que es precisamente la distancia d que estoy calculando, partido de la hipotenusa. La hipotenusa, esta de aquí, se calcula haciendo el módulo de AP, es decir, la longitud de AP. Así que ponemos módulo de AP. De tal manera que la distancia que estoy mirando será igual al módulo de AP por el coseno del ángulo alfa, que recordemos es el ángulo entre n y AP. Lo que hago a continuación es multiplicar arriba y abajo por el módulo de n. Al multiplicar arriba y abajo por el módulo de n, no altero la igualdad y reordeno un poco estos términos. ¿Cómo lo reordeno? Pues para que sea más distinguible lo que vamos a ver. Voy a poner, por ejemplo, primero n, luego voy a poner el módulo de AP y luego voy a poner coseno de alfa. Y vamos a recordar la siguiente relación. La siguiente relación es que si nosotros hacemos el producto escalar n por AP, esto nos sale el módulo de n por el módulo de AP por el ángulo que forman. Si quiero asegurarme de que me aparezca el ángulo agudo, lo pondré en valor absoluto. Recordemos que el coseno de un ángulo agudo es positivo, módulo de n y módulo de AP también son positivos. Así que aquí arriba vamos a tener que esto es el valor absoluto del vector normal por el vector AP. Lo colocamos. Bien, borramos esto de aquí que no lo necesitamos y vamos a proceder a hacer ese valor absoluto. ¿Qué nos va a dar esto? Fijaros, valor absoluto de multiplicar n por AP, es decir, A por x0 menos A mayúscula por x0 menos A, más B mayúscula por y0 menos B, más C por z0 menos C, en valor absoluto. Y aquí abajo ponemos el módulo de n, que es la raíz de sus coordenadas al cuadrado, es decir, raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ordenar un poco esto. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Voy a poner primero la multiplicación de A por x0, B por y0 y C por z0. AX0, BY0, C, Z0. Y a continuación voy a poner un paréntesis donde voy a colocar la multiplicación de A por menos A, B por menos B y C por menos C. Es decir, que me va a dar A por menos A, menos AA, menos BB y menos CC. Cerramos y cerramos el valor absoluto y aquí colocamos el A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Ya casi tenemos la fórmula de Lagrange, empiezan a aparecerse. ¿Cuál es el último paso que queda por hacer? El último paso que queda por hacer es hacer esta observación.
El punto A es un punto del plano, con lo cual el punto A debe cumplir la ecuación del plano. Es decir, que si yo sustituyo la X, la Y y la Z por ABC, evidentemente esto me dará 0. Así que coloco A por A, B por B, C por C, más C me tiene que dar igual a 0. Así que, fijaros que si yo ahora lo que hago es despejar la D, todo esto lo pasaría al otro lado restando y me quedaría D igual a menos A, menos BB, menos CC. Lo colocamos. D será igual a menos AA, menos BB, menos CC. Con lo cual, todo este paréntesis que yo he puesto aquí es el valor de D. Sustituimos. Y esto nos da D. Y tenemos la fórmula de Lagrange para calcular la distancia a punto y plano. Hay otra forma de calcular distancia a punto y plano. Es un método de construcción que voy a explicar aquí en un momento. ¿Cómo lo haríamos? Bien, vamos a coger el plano. Voy a coger el punto P y voy a construir una recta R que sea perpendicular al plano pi, y que pase por el punto P. Si la recta R es perpendicular al plano pi, quiere decir que el vector director de la recta R será igual al vector normal al plano. Voy a dibujar dicha recta, es decir, esa recta pasa por el punto P, es perpendicular a pi, con lo cual tiene como vector director el vector normal. Bien, luego, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular este punto, que se llama la proyección del punto P sobre el plano pi, le llamaré P', que es el punto de intersección entre esta recta R que he construido y el plano pi. Es decir, P' es la intersección de pi con la recta R construida. Y finalmente, observar que como he trazado una perpendicular, estamos tomando el camino perpendicular que pasa por P hasta el plano pi. Es decir, que el segmento que tenemos aquí, P', que va de P a P', es precisamente la distancia punto plano. Exacto, punto plano. Es decir, la distancia punto plano será precisamente el módulo del vector P'.